Cada día, más de 10.000 toneladas de coque se queman dentro de una planta siderúrgica. Es el ritmo constante de la industria pesada, donde el fuego nunca se apaga y el acero fundido fluye día y noche. Desde minas profundas, millones de toneladas de materia prima se extraen, se trituran y se alimentan en hornos masivos. Dentro, el carbón se transforma, volviéndose más puro y mucho más potente que antes. El resultado es un combustible que mantiene los altos hornos funcionando y permite que el hierro y el acero se produzcan sin cesar. Acompáñanos a descubrir cómo se fabrica el coque, el combustible silencioso que mantiene vivo el mundo del acero. Bienvenidos. En este canal exploramos los procesos industriales más fascinantes del planeta y revelamos cómo se fabrican los materiales que construyen nuestro mundo. Si te apasiona descubrir lo que hay detrás de la industria moderna, suscríbete ahora. Comencemos. El coque es la columna vertebral de la industria metalúrgica moderna. Dentro de las grandes fábricas no es solo un combustible, sino también un material que separa el oxígeno del mineral, convirtiendo el hierro crudo en metal. Gracias a este papel, la producción de coque genera millones de empleos en todo el mundo y aporta enormes ingresos a las economías industriales. Solo en Estados Unidos, la industria del acero, con el coque como eslabón esencial, contribuye cerca de 520.000 millones de dólares cada año y sostiene alrededor de 2 millones de trabajadores. Pero el costo de ese crecimiento está lejos de ser pequeño. La quema de coque en los altos hornos es la mayor fuente individual de emisiones en la fabricación de acero, representando entre el 65 y el 80% de todo el dióxido de carbono liberado durante la producción. Impulsa el crecimiento económico, pero también plantea un desafío serio al medio ambiente. Sin mencionar su impacto, ¿qué material crees que podría reemplazar al coque en el futuro? El viaje del coque comienza en las profundidades subterráneas, donde capas de vegetación antigua enterradas durante millones de años se han transformado en carbón. En la minería a cielo abierto, maquinaria colosal opera en secuencia. Bulldozers y excavadoras amplían el tajo mientras remueven capa tras capa de material estéril para revelar gradualmente las vetas negras de carbón que yacen debajo. Perforadoras más altas que edificios de 2 pisos abren cientos de agujeros profundos, cada uno cuidadosamente rellenado con explosivos medidos hasta el último gramo. La detonación controlada fractura la roca dura en enormes fragmentos, despejando el camino para que excavadoras gigantes carguen el carbón en camiones de acarreo capaces de transportar más de 360 toneladas cada uno. Una sola mina grande puede procesar más de 100.000 toneladas de carbón por día, con todo el sistema funcionando casi continuamente. Flotas de camiones avanzan uno tras otro por caminos polvorientos, llevando el oscuro flujo de carbono hacia las instalaciones de lavado y clasificación. La minería subterránea se desarrolla en un mundo completamente diferente, a miles de metros bajo la superficie. Los túneles se excavan mediante perforadoras o máquinas de corte continuo y se instalan soportes pesados de acero para estabilizar el techo y prevenir derrumbes. Potentes ventiladores y sensores de presión mantienen el flujo de aire, manteniendo las temperaturas por debajo de los 49 grados centígrados. A lo largo de estos túneles, transportadores móviles y carros lanzadera trasladan el carbón sin parar desde las profundidades. En las minas modernas, robots operados remotamente ahora reemplazan a los trabajadores humanos en vetas estrechas, reduciendo drásticamente el riesgo. Ya sea en la superficie o muy por debajo de ella, cada paso sirve al mismo propósito: liberar el carbono antiguo encerrado en la piedra y devolverlo a la luz. Cada año se extraen más de 8.000 millones de toneladas de carbón en todo el mundo, con casi 1.000 millones de toneladas dedicadas exclusivamente a la producción de coque, la base misma de la industria siderúrgica mundial. Una vez que el carbón sale del suelo, no se envía directamente a los hornos de coque. En cambio, se transporta a plantas de procesamiento mediante flotas de enormes camiones de acarreo. Cada camión puede transportar cientos de toneladas de carbón y se mueve continuamente entre la mina y el complejo industrial cercano. En el área de recepción, los camiones cargados vierten el carbón en grandes tolvas.
El material luego pasa por una trituradora primaria donde los trozos de gran tamaño se rompen mediante ejes de acero giratorios. El propósito de este paso no es pulverizar el carbón, sino hacer que las piezas sean uniformes en tamaño para que puedan manejarse más eficientemente y arder de manera pareja dentro del horno. Después de la trituración, la mayor parte del carbón permanece en forma de terrones con un diámetro promedio de entre 2,5 y 7,6 centímetros, ideal para la carbonización. A continuación, el carbón pasa por un sistema de cribado vibratorio de múltiples niveles. Cada nivel tiene aberturas de malla de diferentes tamaños que separan las partículas por grado. Las piezas demasiado grandes se devuelven a la trituradora, mientras que las partículas finas se eliminan o se mezclan en pequeñas cantidades. La fracción que cumple con los estándares requeridos de tamaño y humedad se envía a la sección de mezcla. En esta etapa, el carbón de diferentes fuentes se combina según proporciones calculadas con precisión. Cada tipo de carbón aporta características distintas, algunos con mayor adhesión, otros con tasas de combustión más rápidas y algunos con menor contenido de impurezas. La mezcla exacta determina qué tan bien se fusionará el carbón durante el calentamiento y qué tan resistente será el coque final. Una vez que la mezcla de carbón se ha perfeccionado, su viaje se adentra más profundamente en el corazón de la planta de coque, donde cámaras masivas de hornos operan sin parar las 24 horas del día. Cada lote de carbón se carga en transportadores que lo llevan a través de conductos cerrados hacia tolvas de carga posicionadas sobre los hornos. En la parte superior, las compuertas de alimentación se abren en secuencia, liberando toneladas de carbón en cámaras estrechas que se extienden más de 12 metros de largo y casi 6 metros de alto. Cuando las puertas del horno se cierran, el interior se convierte en un mundo sellado propio. Las paredes están construidas con gruesas capas de ladrillo refractario, rodeadas por una red de tuberías de calentamiento de gas que irradian calor desde el exterior. Dentro, las temperaturas pueden alcanzar casi los 1093 grados centígrados, lo suficientemente intensas como para alterar completamente la estructura interna del carbón. El proceso de carga debe estar perfectamente sincronizado para asegurar que cada cámara se llene uniformemente, sin dejar espacios de aire que puedan causar combustión no deseada. Una vez que un nuevo lote está completamente cargado, las pesadas puertas de acero descienden a su lugar, encerrando un mundo de transformación donde el carbón crudo y sin refinar comienza su primera etapa de metamorfosis hacia el coque sólido y poderoso. El carbón se calienta a alrededor de 1093 grados centígrados en un ambiente completamente sellado sin presencia de oxígeno. Dentro de las paredes de ladrillo refractario tiene lugar una compleja serie de reacciones. El carbón se ablanda, se fusiona y gradualmente libera humedad junto con compuestos volátiles. Lo que queda es una estructura de carbono porosa y rígida, la sustancia conocida como coque. Cada batería de hornos de coque puede contener entre 40 y más de 100 cámaras operando simultáneamente, y cada ciclo de coquización dura entre 16 y 20 horas. Tan pronto como una cámara completa su ciclo, la siguiente se carga inmediatamente con carbón fresco, manteniendo todo el sistema funcionando como una máquina masiva que nunca descansa. Durante este periodo, el carbón no se quema de la manera habitual, en cambio, se hornea lentamente mientras el calor se transfiere a través de las paredes del horno. A temperatura máxima, el carbón se expande en volumen, formando miles de pequeños vacíos en su interior, una estructura que hace que el coque sea ligero y notablemente resistente al calor. Cada cámara funciona como un ciclo independiente, pero todas operan como parte de una red estrechamente sincronizada en la que cada hora está calculada con precisión. Después de casi un día completo de carbonización, el carbón negro sólido se ha transformado completamente en un material capaz de soportar el inmenso calor de los altos hornos, la base sobre la cual pronto comenzará el proceso de fabricación de acero. Cuando el proceso de carbonización se completa, las puertas del horno se abren todas a la vez, revelando bloques de coque al rojo vivo que resplandecen en la oscuridad. En el lado opuesto, la máquina empujadora comienza su movimiento lento y poderoso. Su largo ariete de acero, que se extiende docenas de metros, avanza con inmensa fuerza pero control preciso, empujando toda la masa de material caliente fuera de la cámara estrecha con una precisión de menos de 1 centímetro.
Los sistemas de control automatizados monitorean la operación continuamente mediante sensores de calor y cámaras infrarrojas, asegurando que las paredes refractarias no se agrieten ni sufran choque térmico, porque incluso la falla más pequeña podría interrumpir toda la línea de producción. A medida que el coque se descarga, el área de recepción estalla en un resplandor naranja rojizo cegador. Cada carga se transfiere inmediatamente a la torre de enfriamiento, donde comienza el enfriamiento rápido. En el método de enfriamiento húmedo, miles de boquillas liberan torrentes de agua a la vez, creando enormes nubes blancas de vapor que se elevan docenas de metros en el aire, llenando la planta con un rugido atronador que hace temblar el suelo. Las instalaciones modernas, sin embargo, favorecen los sistemas de enfriamiento en seco, en los que gas inerte circula a través del coque caliente para absorber el calor. Esta energía capturada se reutiliza para generar electricidad o secar combustible, reduciendo drásticamente el consumo de energía y las emisiones. Una vez que la temperatura desciende a alrededor de 93 grados centígrados, el coque se traslada al patio de coque, un amplio patio de almacenamiento donde los bloques de aspecto metálico negro se vierten en montones relucientes que brillan bajo el vapor ascendente. Allí, el coque continúa enfriándose naturalmente y liberando su humedad restante antes de ser enviado por transportador a la sección de clasificación. Una vez que los bloques de coque se han enfriado completamente, se transportan directamente a la sección de clasificación, la etapa final antes de convertirse en un producto terminado. Aquí, los trozos negros porosos se vierten sobre transportadores vibratorios masivos. Todo el sistema opera continuamente, sacudiéndose en ritmo constante para separar el coque en diferentes categorías de tamaño. Las piezas grandes, que miden entre 2,5 y 7,6 centímetros de grosor, se reservan para los altos hornos en la fabricación de hierro. Los grados más pequeños se utilizan en la fundición de metales y en la industria química, mientras que el polvo fino se recolecta, se comprime en briquetas o se reutiliza como fuente de combustible secundaria. Una vez completada la etapa de clasificación, cada lote de coque se muestrea y se envía al laboratorio in situ para pruebas de calidad. En esta instalación, los técnicos muelen porciones de la muestra en polvo fino para analizar su composición química, determinando los niveles de carbono fijo, cenizas y azufre. Las muestras sólidas se conservan para pruebas mecánicas, donde se colocan en tambores rotativos para medir la resistencia y el impacto. Los datos recopilados de estas pruebas revelan la porosidad, durabilidad y rendimiento de combustión del coque, 3 indicadores críticos que definen cómo se comportará dentro de un alto horno. Los lotes que no cumplen con las especificaciones se rechazan o se reciclan, mientras que los que pasan la inspección se transfieren a un área de almacenamiento adyacente. Allí, transportadores automatizados los cargan en silos de acero sellados diseñados para proteger contra la humedad. Desde este punto, el coque continúa su viaje, moviéndose por cinta transportadora o vagón ferroviario hacia los altos hornos, listo para servir como el combustible esencial y la columna estructural del proceso de fabricación de acero. Solo cuando este proceso completo se completa, esos bloques sólidos de coque finalmente comienzan su verdadero propósito dentro de los imponentes altos hornos donde nace el acero. Cuando el mineral de hierro ha sido sinterizado o peletizado y el coque recién producido aún brilla al rojo vivo, ambos materiales convergen en la parte superior del alto horno, el núcleo del proceso de fabricación de hierro. Dentro de esta estructura masiva, capas de mineral de hierro, coque y piedra caliza se cargan alternativamente y se encuentran con una poderosa corriente de aire caliente que sube desde el fondo. Temperaturas que superan los 1982 grados centígrados encienden el coque en una reacción intensa, produciendo monóxido de carbono que actúa como agente reductor, transformando el mineral en hierro fundido que fluye hacia la base del horno. Sin embargo, esta transformación tiene un costo pesado. Enormes volúmenes de gases de escape, dióxido de carbono, partículas finas y otros compuestos dañinos escapan por la boca del horno, convirtiendo el corazón mismo de la industria del acero en una de las mayores fuentes de emisiones industriales en la Tierra. A medida que el flujo de hierro fundido se vierte desde el alto horno, se transfiere inmediatamente al horno de oxígeno básico, un enorme recipiente de acero revestido con ladrillo refractario donde tiene lugar el proceso crucial de refinación.
Desde arriba, una larga lanza de oxígeno desciende, lanzando un potente chorro de oxígeno puro a velocidad extremadamente alta sobre la superficie del metal incandescente. Bajo esta reacción intensa, el oxígeno se combina con el carbono y las impurezas, creando rugidos atronadores, ráfagas de llamas y nubes de humo blanco que se elevan alto en el aire. Con cada segundo que pasa, las impurezas se queman y el contenido de carbono cae a su nivel ideal, transformando el hierro de fundición quebradizo e impuro en acero fuerte, dúctil y brillante. Es el momento del renacimiento del metal, cuando el hierro fundido crudo evoluciona hacia el material fundamental que dará forma a puentes, máquinas y al mundo moderno mismo. Pero el acero no puede permanecer en su estado fundido para siempre. Tan pronto como sale del horno de oxígeno básico, se dirige al área de colada continua, donde el metal incandescente fluye hacia moldes de cobre enfriados por agua circulante. En cuestión de segundos, la capa exterior del acero comienza a solidificarse, formando palanquillas largas, losas anchas o blooms pesados, marcando las primeras formas tangibles del acero terminado. Desde este punto comienza el verdadero proceso de conformado. Las piezas semisólidas se recalientan a una temperatura trabajable y se envían a través de laminadores masivos, donde docenas de rodillos de acero aleado giran en movimiento sincronizado, apretando y estirando el material bajo una presión inmensa. Las losas gruesas se transforman en láminas delgadas, los blooms se curvan en bobinas y las palanquillas cuadradas se estiran en barras de construcción. Cada rotación y cada presión define el futuro de cada pieza de metal, ya sea que se convierta en el marco de un puente, el casco de un barco, la carrocería de un automóvil o las vigas de un rascacielos. El trueno de la línea de laminación resuena en el aire, mezclándose con olas de calor rojo, cerrando la sinfonía donde el metal crudo renace como la base del mundo moderno. Desde los hornos ardientes hasta el trueno de los laminadores, ese viaje ha transformado carbón, mineral y fuego en acero, el fundamento mismo del mundo moderno. Cada viga de acero en un puente, cada estructura dentro de una fábrica y cada panel en un automóvil que ves hoy comenzó con el mismo ciclo riguroso de extracción, refinación, colada y conformado. Es más que un proceso industrial, es la prueba del ingenio y la resistencia humana. Llegamos al final de este video, y ahora que ya sabes cómo se produce el coque y cómo se convierte en el acero que construye nuestro mundo, ¿qué parte del proceso te pareció más impresionante? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.